Radio Comas Noticias, 9 de la mañana con 16 minutos. Bueno, estamos ya en el día 30 de enero, año 2024. Rodrigo, ¿ya te matricularon o todavía? Hace rato. Bueno, que hay cronograma de matrículas, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué bien le toca mañana? la matrícula de acuerdo al grado, por ahí. Más que matrícula, ratificación de la matrícula, porque la matrícula es automática. Estamos hablando de colegios públicos, ¿no? Ya en colegios particulares están igual en pleno proceso este tema de la matrícula, ya sobre todo los alumnos nuevos. Pero hay muchas preguntas a propósito del tema de las matrículas. Hace poco hemos hablado de los colegios privados, cuáles son los derechos que tienen los padres, qué cosas se debe cobrar y qué cosas no se debe cobrar. Y ha causado revuelo también en redes sociales. Hay varias preguntas por parte del público que también ha quedado vacío. Así es que vamos a invitar al público que esté atento, porque vamos a hablar acerca de la matrícula escolar. Ya nuevamente, y está con nosotros la doctora Nadia Tarazona, del Estudio Jurídico Tarazona y Asociado, para que nos aclare cuáles son los derechos, qué se debe cobrar, qué no se debe cobrar y cómo deben reclamar también los padres cuando se trata de colegios privados. Doctora Tarazona, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Radio Comas. Buenos días, realmente ese tema bastante en vigencia, como justo estabas hablando. Es importante saber qué derechos tenemos para que así podamos defendernos ante cualquier tipo de irregularidad. Muy bien, para que no nos queden las preguntas al aire, ya, porque la gente pregunta a veces a última hora. A ver, 988-597-300, nuestro WhatsApp de la radio, 525-1288, nuestro teléfono de línea directa aquí en la cabina, para sus preguntas ya acerca de la matrícula en los colegios privados que vamos a justamente comentar. ¿Cuáles son los derechos que tienen los padres de familia? ¿Qué cosas se debe pagar y qué cosas no se debe, en este caso, pagar, doctora Tarazona? Bueno, es importante precisar que cuando uno va a hacer el proceso de matrícula, debe tener en cuenta que debe hacer pagos que sí son los correctos, ¿no? Que son los que se encuentran dentro del marco legal. Por ejemplo, el monto de la matrícula. Monto de la matrícula, muy bien. Exacto, sí o sí. Que este monto de la matrícula no puede exceder el monto de las pensiones. Ah, ya. Ese es un dato muy importante, ¿no? O sea, que el monto de la matrícula no puede llegar hasta el mismo, pero no puede exceder. Hasta el mismo. O sea que, por ejemplo, si el cobro de la pensión es 500 soles, la matrícula no puede ser más de 500 soles. Exacto. Así de simple. 510 céntimos ya no es permitido. Ya no es permitido. O sea, el monto tiene que ser o igual o menor. Sin embargo, si es mayor, ahí es donde está la prohibición, ¿no? Que no sea de ese rango. Ya, muy bien. Entonces, primero, a ver, matrícula no puede costar más que el cobro de una pensión, o una mensualidad también, como se le conoce, ¿no? Exacto. Muy bien, ¿qué más? A ver. Incluso, también se va a hacer el pago, o sea, se va a identificar el monto de la pensión y hay que tener en consideración que el monto de la pensión siempre se va a hacer después del mes de enseñanza brindado. Si es que le solicitan un pago anticipado, un pago de repente con un descuento por el año, se puede dar, pero es a discrecionalidad de la propia persona. O sea, tú tomas tu decisión de hacerlo así o no, pero que sea obligatorio que lo pagues de forma anticipada, no. Muy bien, bueno, el tema también, entonces, primero se presta el servicio y luego se paga. Exacto. Ya. Y tener en cuenta que incluso antes del proceso de matrícula, los colegios privados están en la obligación de decirle a los padres de familia cuáles van a ser las condiciones de las enseñanzas, cuáles van a ser los montos de las pensiones, cómo se va a cobrar, cada cuánto tiempo, cuáles van a ser las fechas de pago, cuáles van a ser de repente las sanciones en caso de que no se paguen de forma dentro del tiempo estipulado, si va a haber algún interés moratorio, entre otros. Es importante que toda esta información te la den de forma anticipada. ¿Por qué? Porque así tú vas a poder tomar una correcta decisión si es que quieres que tu hijo se mantenga o si quieres que de repente pues cambie a otro centro educativo. Muy bien, bueno, importante el tema, ¿no? Importante. Entonces, servicio prestado, servicio pagado. Esa es la lógica, ¿no? Exacto. O sea, ahora, voluntariamente el padre se puede anticipar. Hay algunos que también pagan, por ejemplo, adelantado todo el tema del año escolar. ¿Eso también está permitido, por ejemplo? Claro, que está permitido, sí. Que es obligatorio, no. Obligatorio no, No. O sea, voluntariamente sí. Ahora, si hay algún descuento, pues no sé, si alguien quiere pagar todo completo el año, por ejemplo, y tiene un descuento, no sé, del 30 a 40% y tiene la posibilidad de pagarlo, puede pagar, no hay problema. Exacto, el colegio sí te dice, ¿sabes qué? El porcentaje de descuento es de 30% si es que tú de repente pagas todo el año. ¿Listo? ¿Te parece correcto? ¿Lo puedes hacer? ¿Tu dinero te alcanza para hacerlo? Listo, hazlo, ¿no? Muy bien. Sobre ese tema también, doctora Tarazona, siempre reclamos, ¿no? Por ejemplo, normalmente se paga pues el mes completo, ¿no?
pero los colegios a veces comienzan, digamos, pues, ¿no? Faltando una semana, 2 semanas terminan y ya contabilizan también el mes. ¿Eso, por ejemplo, está permitido? ¿Cómo es? Lo que pasa es que se separan en las formas de enseñanza que se realizan. El monto es uno, pero se divide en cuotas. Es por eso que efectivamente no es que yo termino este mes y tengo que darte por día, sino es porque está ya establecido en cuotas. Ya. ¿Sabes lo que pasa incluso también en las universidades? Sí, en los institutos también. Justo algunos dicen, no, me pasaron 2 días más para cobrarme el siguiente mes. ¿Ya? Exacto, pero es que ya es un monto determinado que se divide en cuotas. Ya, monto determinado, o sea, el total. Sería bueno que también eso se tome en cuenta, ¿no? Ahora, ¿se paga también, por ejemplo, en los colegios particulares los meses que no se enseña? Por ejemplo, meses de enero y febrero, ¿o también ya está estipulado dentro del cobro? Exacto, ya está estipulado dentro del cobro. Por eso digo, al inicio en la matrícula uno tiene que saber cuáles son las condiciones, cuáles son las cuotas, cuáles son los montos, porque desde ahí es donde te van a dar la pauta. Si tienes alguna duda, si de repente quieres tener certeza de algo, tienes que hacerlo en ese momento. ¿Para qué? Para que puedas tener una correcta decisión de consumo al momento de adquirir el servicio. Claro, el monto ya se considera ahí, porque hay que recordar que también, si bien es cierto, los escolares están de vacaciones, pues los profesores están en planificación, ¿no? Exacto. En la práctica están trabajando, ¿no? Exacto. Y hay servicios que también se brindan, ¿no? Ahora, otro punto o otro monto también que sí o sí se debe cancelar es la cuota de ingreso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un alumno es nuevo? Va a tener que pagar la cuota de ingreso. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, un alumno quiere retirarse del centro educativo y quiere irse a otro? Entonces, esta cuota de ingreso tiene que ser devuelta, descontada con la fórmula que en la vez anterior lo comunicamos. Simplemente si tienes dudas con respecto a eso, porque hay que sacar el monto de la inflación, el monto de los años de la permanencia, entre otros, te vas a internet, entras a Google y pones simulador de cuota de ingreso y va a aparecer. Simplemente pones el tiempo o el monto que hiciste por cuota de ingreso, el tiempo que has estudiado y te va a dar un monto. Ahora, si tú tienes deudas con la institución, en ese monto se van a descontar. Ahora, eso no lo vas a ver evidentemente el simulador, pero tú ya lo vas a tener en consideración. O sea, ¿no? esa información es importante tenerlo, ¿no? Esa información justamente que muchos se han preguntado a propósito de ese tema. Porque en los colegios particulares se cobra un monto, en este caso por ingreso, ¿no? Se llama el colegio. Exacto. Que es única vez, ¿no? Exacto, es por única vez. Única vez. Y los montos de los colegios más caros han estado hasta 60.000 soles. Uno cobran 20.000 por ahí. Son bastante... Ahí no hay límite, ¿no? ¿O sí? No, ahí no hay ningún límite. Ahí el colegio es libre de establecer el monto que considere pertinente. Ya, ¿y cuál es el derecho? ¿Por qué se cobra un monto de ingreso, no? Porque se supone que si me van a enseñar, yo estoy pagando y ese pago comprende todo tema de infraestructura, todo ese tema. ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto válido de ese tema de derecho de ingreso? Lo considera por el tiempo de la permanencia que va a tener el alumno, por el hecho de que está ingresando y que va a tener nuevos derechos, beneficios, entre otros, ¿no? Una cosa es la enseñanza propiamente dicha, que se va a dar de mes a mes, y otra cosa es pues la planeación, el planeamiento que se tenga del alumno, ¿no? Entre otros. Ya. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si ese alumno se retira de ese colegio, ¿no? O sea, ese cobro es por todo el sistema educativo que ofrece el colegio. O sea, me refiero, si son colegios de inicial, primaria, secundaria, comprende todo. Si es de primaria, todo primaria, ¿cómo es? Exacto. Si es que el alumno se queda hasta culminar sus estudios en quinto de secundaria, entonces pues ya no se entregaría este monto porque ya estaría culminando. Sin embargo, si existe un retiro voluntario del alumno en segundo de secundaria, quiere pasar a otra institución, puede solicitar la devolución de esta cuota de ingreso. Muchas personas de repente se cuestionan esto porque en los colegios le dicen, no hay ningún derecho, no tienes por qué hacerlo. Y en realidad sí, la norma establece que se puede entregar, a pedir la devolución de esta cuota de ingreso, haciendo esta fórmula que menciono y descontando de repente los gastos o las deudas que tenga la persona con la institución. Muy bien, vamos a preguntar al público también 988-597-300 para las preguntas por parte del público, 525-1288, nuestro teléfono de línea directa. Por aquí nos preguntan, dicen, buenos días, para retirarse del colegio también cobran un monto bastante. Bueno, ese cobro, por ejemplo, para retirar del colegio también debe estar establecido debidamente. ¿Cuál es el monto previamente en los colegios? Exacto, lo que pasa es que las condiciones, como dije, tienen que estar establecidas desde el principio. ¿A qué se refiere con ese monto que cobran? Sería bueno conocerlo para poder de repente conversar acerca de ese mismo, ¿no? Lo que pasa es que, como digo, hay distintas condiciones, los colegios tienen la libertad de ponerlo. Ahora,
hay que tener en consideración que hay cobros que no son permitidos. Por ejemplo. O que no son obligatorios, como por ejemplo lo que mencionamos, el tema de la PAFA. Ajá. ¿No? O sea, la PAFA no es algo que tú de manera voluntaria, si es que el colegio lo pide, lo puedes hacer, pero que sea obligatorio y condicional para que tu hijo se matricule, por ejemplo, ahí no. Si, por ejemplo, tu hijo tiene una necesidad especial porque tiene una necesidad asociada a la discapacidad, ¿no? Ya. Imaginemos que tiene un trastorno de déficit de atención, ¿ok? Entonces, te piden un monto adicional por de repente darle una educación especial, eso no está permitido. Si, por ejemplo, te piden un monto por bingos, por tómbolas, entre otros, no es un monto obligatorio tampoco, e incluso no están permitidos. No eso está también prohibido. es importante, exacto, están prohibidos. Entonces, todo eso también tener en cuenta. Si es que vas a retirar a tu hijo, siempre es bueno que desde el principio sepas cuáles son las condiciones, y por lo general lo que siempre es que piden es el monto de repente de las deudas que tienen, o por ahí sacan algún otro cobro que de repente no sea permitido, y es ahí donde suma el monto. Muy bien, tenemos comunicación con público que quiere participar. Aló, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, ¿cuál es su nombre, de dónde llama y su pregunta? Mi nombre es Alfredo Rodríguez. Ya, a ver si se puede acercar un poquito más al fono, porque no lo escuchamos muy lejos, a ver. Alfredo Rodríguez, ¿sí? ¿Me escucharon ahora sí? Ya, a ver, lo escuchamos un poco. A ver, ¿cuál es su pregunta? A ver. Bueno, la consulta respecto al tema era de que hay un colegio específico aquí en la zona de Traguaído que cobra un monto, una cuota anual. Ya. Colegios que cobran una cuota anual. Ya, pero... Esa cuota anual es de 20 soles por padre y familia, y simplemente le llaman cuota anual. Uno le pregunta a uno ¿en qué es? ¿En qué se va a invertir? Simplemente no te dice. Es una cuota anual y punto. Son 20 soles por padre y familia. Somos aproximadamente de 5 a 10 familias. Ya, bueno, la verdad que no lo escuchamos muy bien. Hemos escuchado que hay una cuota anual de 20 soles. Cuando se refiere a cuota anual, es cuota del año, ¿no? De repente es algún aporte por ahí. A ver, cualquier cuota, como dicen los colegios particulares, ¿está prohibido o tiene que estar primeramente estipulado ahí en el momento de la matrícula? Exacto. Siempre tienen que estar establecidas cada una de las cuotas, cuáles son las condiciones. No es que se pueda dejar así por así, ¿no? Siempre tiene que estar de forma anterior. Muy bien, por aquí nos dicen, a ver, en el colegio Sinchirroca están pidiendo 20 soles por pintar el colegio y otra cosa más. Bueno, el colegio Sinchirroca es un colegio público. Y estamos en el privado. Me imagino que esos 20 soles es por concepto de APAFA o comité de aulas, pero es voluntario, ¿no? Voluntario. Ahora dice, el colegio particular tiene que estar al día en tus pagos para poder retirar los documentos del niño, y si no es así, no puede retirar los documentos del niño. A ver, ¿qué podemos explicar? Si no estás al día en los pagos, por ejemplo, de la pensión, ¿no puede retirar los documentos del niño? Es importante que tienes que saber que los documentos los debes tener tú, ¿no? Ahora, si es que el colegio los retiene, no es que si tú no estás al día, ellos pueden retenerte documentos, no te pueden dar de repente las boletas, entre otras. Pero sí es importante que estés al día, porque recuerda que es una institución privada y que al fin y al cabo tiene que pagarse los montos, y como dije, desde el principio pueden ellos establecer cuáles van a ser las políticas de cobros, entre otras. Muy bien, pero hay que recordar que también si tienes alguna deuda, si te vas a retirar, tienes el, ¿cómo llamamos? El fondo de la cuota de ingreso, ¿no? Exacto. O sea, tienes un dinero de la cuota de ingreso. ¿Se puede pagar con la cuota de ingreso, por ejemplo? Claro, si es que todavía te queda un fondo, evidentemente de ahí podrían hacer el descuento, no hay ningún inconveniente. Claro, todavía te queda un fondo, por ejemplo, si es que has ingresado en primer grado de primaria y te vas a ir en cuarto de secundaria, imagino te queda muy poco. Claro. Si has estudiado 2 o 3 años y obviamente te puede quedar un poco más, ¿no? Claro, pero ahí también hay que tener en consideración algo. Si esta persona, si es que tú tienes un monto y lo vas a devolver, tienes que tener en consideración que todos estos cobros o todos estos montos que te van a hacer, los tienen que decir desde el principio, para que tú sepas a qué te estás exponiendo también. A ver, dice aquí, en el colegio todos los años se paga matrícula 250 y pensión 270, desde inicial hasta mi hijo, y yo pago, dice, no tengo deudas, ¿no? Pero quiero cambiarlo. ¿Qué puedo hacer en este caso si cobran para retirarlo? No debo, no tengo deudas. Exacto. Si, por ejemplo, no tiene deudas y te están cobrando para retirarlo.
Hay que tener en cuenta para saber exactamente cuáles van a ser los cobros que te van a realizar, porque no es que se tengan que hacer todos, ¿ok? Hay que tener en cuenta cuáles son los permitidos o no. Entonces, me gustaría de repente que puedan ser un poquito más claros y que me precisen, ¿no? Tal monto es esto, tal monto es el otro. Claro, me imagino que para cuando se habla para retirarlos son los certificados, ¿no? Exacto. Ya, me imagino que eso, no le quieren entregar, o hay un cobro que se tiene que pagar, ¿no? Exacto. Ya. Ahora, ese cobro también se podía pagar también con el dinero que tienes de la cuota de ingreso, ¿no? Exacto. Con parte de que tienes, ¿no? Exacto, sí. Exacto, porque va a haber un monto que va a quedar y ese monto diferencial lo vas a poder pagar. Muy bien. Ahora dice, bueno, en el colegio de la señora La Mercedes de Caraballo, la PAFA está cobrando por alumno nuevo 200 soles y por alumno antiguo 60 soles. ¿Qué puedo hacer para hacer mi reclamo? A ver, Nuestra Señora La Mercedes, creo que es colegio público, ¿no? Parece. Ya, a ver, 200 soles por la PAFA no se puede cobrar, ¿no? Hay que recordar que también la PAFA se cobra, doctora, el 1,5% de una UIT, ¿no? Exacto. Ya. Entonces, ¿cuánto es la UIT ahorita? 4.900. 4.900 y tanto, ¿no? Y ahí hemos perdido casi 5.000 soles, menos de 5.000, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es el 1%? 50 soles, ¿no? Exacto. Ya, el 1.5, 75, o sea, menos de 75 soles. Entonces, no puede pasar de eso, ¿no? Ya, entonces, ahí también están en falta. Dice, yo me matriculé en la universidad, ya una universidad Winner, y me cobró la mensualidad anticipada y no quiero estudiar y no me quieren devolver. A ver, si yo pago de manera anticipada, o sea, puedo pagar todo el año, por ejemplo, me quiero retirar, ¿tengo derecho a que me devuelvan el dinero? Si tú te quieres retirar, no te entendí bien. A ver, el ejemplo que nos ha dado de una universidad dice, pero ha pagado durante todo el ciclo y se quiere retirar, no quiere estudiar. ¿Puede reclamar la devolución del dinero? Lo que pasa es que estamos hablando de un retiro voluntario. Ajá. Cuando hay un retiro voluntario sí procede, pero cuando no hay un retiro voluntario, cuando por ejemplo el niño es retirado por algún tipo de expulsión o de lo contrario y acabó el periodo escolar, entonces evidentemente ahí no puedes solicitarlo. Bueno, aquí dice, me compró la mensualidad anticipada y no quiero estudiar y no me quieren devolver. Bueno, esa es universidad, ¿no? Pero algo similar también pasa por ahí. Muy bien, mayor información, doctora. Bueno, importante el tema, conocer los derechos, ¿no? Ya sabemos entonces qué se debe pagar. A ver, la matrícula no puede costar más que una pensión. Exacto. A ver, luego la matrícula se tiene que pagar luego de prestar el servicio. Exacto. No anticipadamente. Ahora, voluntariamente pueden pagar, no hay ningún inconveniente, ¿no? Sino que no se puede obligar. ¿Qué derecho más tenemos ahí? Y los cobros, cualquier cobro que tengan por documento, por certificado, debe estar debidamente establecidos, ¿no? Exacto. Al comienzo. Sí. Si no está debidamente establecido y nos están cobrando cosas que no nos han dicho, por ejemplo, ahí al inicio, ¿qué debemos hacer? Lo que debes hacer cuando tengas siempre algún reclamo, tienes que hacerlo a través del correo del colegio o de lo contrario solicitar el libro de reclamaciones. Si tu reclamo no es atendido, puedes irte en Indecopy y presentar una denuncia por la infracción de tus derechos. Muy bien, solamente para cerrar de aquí. Aquí dice, en un colegio de Caraballo están pidiendo un ciento de papel bond obligatorio a todos. ¿Eso también está permitido, por ejemplo? Ese tipo de costos no es obligatorio, no está permitido. ¿Por qué? Porque ya está dentro incluso de las cuotas que se tienen que pagar, dentro de todo lo que se está estableciendo. Entonces hay cosas, como digo, que no son permitidas y que sí deben ser expuestas para que pueda ser protegido el derecho. Muy bien, doctora Tarazona, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Gracias. Bien, gracias a la doctora Nadia Tarazona del Estudio Jurídico Tarazona y Asociados, hablando acerca de la matrícula escolar. Son las 3 de la mañana ya con 34 minutos.